Buenos días, pueblo hondureño, bienvenidos a una emisión de Noticiero CIN, son las 7 de la mañana en punto, estamos arrancando la semana, hoy día lunes tenemos una agenda bastante cargada de información, una agenda que realmente pues quiere llenar las expectativas del pueblo hondureño en saber qué es lo que está ocurriendo en la nación y qué es lo que va a seguir ocurriendo en nuestro país. Y es que no es ninguna novedad la situación crítica que se está dando en Honduras en cuestión política con la situación del CNE, pero ¿qué creen? A nivel local de cada partido político también tienen su lucha. Están teniendo su lucha los partidos políticos internamente. Claro, el Partido Nacional tiene lo suyo, que de hecho vamos a conversar más tarde con nuestra invitada. El Partido Liberal, anoche lo que se armó, bueno, en la tarde noche, de repente solo ocurrió. Y por supuesto el Partido Libre, que se está organizando a lo interno. Actualmente no han salido escándalos de divisiones, más si han salido escándalos de corrupción gubernamentalmente hablando. Entonces creo que hay una balanza bastante delicada dentro de cada partido para analizar cómo se van a ir dando las cosas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, no es novedad lo que pasó ayer con el Partido Liberal. Vamos a ver paso por paso lo que inició en la capital del país, en Tegucigalpa, a lo interno del partido. Si miramos las imágenes, Kenneth Melado deja el Partido Liberal y se suma a la fórmula de Jorge Ardana. ¿Quién es Kenneth Melado? Bueno, es un político liberal de trayectoria, que ha sido histórico liberal, iba de candidato a vicealcalde con Eliseo Castro por la comuna capitalina. Sin embargo, decidió deponer a esa aspiración por unirse al trabajo político de Jorge Aldana del Partido Libre. O sea, así como algunos de Libre se fueron yendo al Partido Liberal, aparentemente así están yéndose algunos al Partido Libre de la misma manera. Pero ¿qué pasa luego? Sale Eliseo Castro, lanza un comunicado donde dice: el liberalismo auténtico se lleva en la sangre, no se vende, no se alquila y mucho menos se traiciona. La capital no se negocia, se conquista con trabajo, se defiende con principios y no se honra con resultados. Vamos a ganar, dice el candidato alcalde por la capital. Esto, por supuesto, ocasionó una ola de comentarios, y uno de ellos fue el candidato a diputado por el Partido Liberal, Rachid Mejía, quien en su cuenta de X no dudó en poner lo siguiente: al final, Judas seguirá siendo Judas. Por unos centavos es que se venden. Esos no se aman ni a sí mismos. Peor para amar a la patria. Lo que estorba, que se siga yendo. Al final la historia los recordará por lo que son, dice Rachid Mejía. Ahora bien, Kenneth Melado da una justificación abiertamente de qué es lo que pasó. Y lanza una declaración diciendo: se creen dueños del partido y no nos abren espacio. Oigan bien, se creen dueños del partido y no nos abren espacio, dice Kenneth Melado, justo luego de haberse ido a la alianza con Jorge Aldana. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que Kenneth Melado abiertamente dijo luego. Vamos a verla. Aquí está. Mi unidad es con la alcaldía municipal del Distrito Central. No puedo decir lo mismo en la presidencial y en los diputados. O sea, miren qué cosa tan extraña.
o sea, su responsabilidad prácticamente, abiertamente lo dice, es con Jorge Aldana. O sea, no con Rixi, no con los diputados. No, su alianza es con Jorge Aldana. Luego, el Partido Liberal sacaría un comunicado. El Partido Liberal desautoriza el uso de nuestras banderas en eventos del oficialista Partido Libre. Cualquier candidato que traicione al liberalismo lo hace por su cuenta y no representa a nuestro partido ni a nuestro candidato presidencial. Y no representa a nuestro partido ni a nuestro candidato presidencial. Esto, por supuesto, ocasionaría la reacción de periodistas, empresarios y otros dirigentes políticos. Orlin Martínez, quien es un reconocido periodista aquí en San Pedro Sula, dice: no es broma, pero Libre sigue sumando gente de otros partidos, nacionalistas y liberales. Es el sentir de uno de los periodistas más reconocidos aquí en la zona norte, Orlin Martínez. Y tiene toda la razón. Es un suceso, quisiera decir, sin precedentes. Sin embargo, ya han habido precedentes de personas que salen del Partido Libre, se regresan al Partido Liberal, originalmente su ombligo, pero actualmente se están viendo escenarios como estos. Y por último, tenemos las declaraciones del secretario de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo, Alan David Ramos, que dice: si la consejera Ana Paola Hall decide continuar en el cargo, tendrá el apoyo total del liberalismo. Ya esto es un tema aparte, pero sí no lo quería dejar por fuera, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Dice el secretario de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo y quien aspiró a la presidencia del mismo: si la consejera Ana Paola Hall decide continuar en el cargo, tendrá el apoyo total del liberalismo. Bueno, ya los puso en contexto de lo que está pasando en la política hondureña y lo que ocurrió este fin de semana. Esta mañana nosotros vamos, incluso por eso cierro con esta publicación de Alan Ramos, por lo de Ana Paola Hall y todo este problema electoral que estamos teniendo como país. Pero esta mañana tenemos a una invitada que es diputada por el Partido Nacional de Honduras y actualmente es candidata a designada presidencial. Candidata designada presidencial con Narrias Fura, más conocido como Papi a la Orden. Entonces le damos la bienvenida a la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional para que converse con nosotros y analicemos esta temática. Bienvenida, diputada María Antonieta Mejía. Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias siempre por el espacio y la entrevista. Me disculpo si tuve problemas técnicos, pero amanecimos sin internet y sin luz, entonces estamos haciendo maravillas. Muchísimas gracias por atender el llamado pese a las dificultades, y pues aquí estamos para conversar un poco acerca de la situación hondureña. Le comentaba a los hondureños de la situación que vive el Partido Liberal. No voy a hablar de eso con usted porque usted representa al Partido Nacional, pero sí quería ponerlos en contexto antes de eso, porque yo sé que usted está autorizada para vertir cualquier declaración a lo interno del Partido Nacional. Pero qué importante es poner en contexto a la gente, ¿no?, del escándalo político, lo que estamos viviendo como país. ¿Cómo lo describiría usted, diputada? Bueno, mire, hay que retrotraernos en el tiempo, desde hace el 2022, como empezó el Partido Libertad y Refundación, bastante accidentado. Nadie discute lo que la mayoría decidió en las urnas el pasado 2021, el 28 de noviembre, donde se le dio contundencia a Xiomara Castro para que ocupara la silla presidencial. Pero en la toma de decisiones todo el mundo supo qué pasó en el Congreso Nacional, que empezó mal, empezó con pie izquierdo, interviniendo en poder del Estado a través de la vigilia que hizo la presidenta Xiomara en los bajos del Congreso Nacional. Y cuando dice que algo que inició mal, siempre termina mal. Y vemos con el tiempo cómo cada acción hecha por este gobierno, más allá de fortalecer, más allá de
de crear beneficios para el pueblo hondureño, fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, han dado un golpe más bien de lo que querían realmente, no era gobernar, lo que tenían era envidia. Y esa envidia se ha traducido en el accionar de cada uno de ellos. Entonces, miremos, un Congreso Nacional mediocre, un Congreso Nacional poco propositivo, un Congreso Nacional que responde a todas las actuaciones de la familia Zelaya y por ende al Partido Libertad y Refundación. Hasta el día de hoy seguimos paralizados sin motivo, sin razón y circunstancia. Si ahora miramos, cada vez que salpicaba un acto de corrupción, un acto que daba vergüenza y señalaba al Partido Libre, el partido hay que reconocerle eso, al Partido Libre, que crea cortinas de humo para disuadir inmediatamente los casos, como por ejemplo el narcovideo. Nadie habla, todo el mundo hablaba del narcovideo y el día siguiente ya presentaron requerimientos contra la oposición. Y poco a poco han utilizado las instituciones al servicio de la familia Zelaya para coaccionar algunos partidos políticos, porque no podemos negar que hay muchos compañeros, compañeras, que el gobierno pasado fueron también perseguidos por el gobierno del expresidente Hernández. Y en el caso particular, si usted ve, hay muchos casos judicializados también, pero ahí siguen en el imaginario, y claro, le sirve como herramienta para persecución y de una u otra manera callar a la oposición. ¿Por qué? Porque no les gusta que les señalen los errores, porque han venido cometiendo actos de corrupción, más actos de corrupción, y el pueblo hondureño olvida bien poco. Entonces, otro acto de corrupción que yo le podría decir es cuando el gerente de Hondutel empezó a cobrar coimas a los empleados, y cuando se denunció que hizo la presidenta Xiomara Castro, lo abrazó, lo consoló y le dio un premio de irse de embajador de Costa Rica. Y así sucesivamente. ¿Se acuerda usted el CENAF, el que era el DINAF antes? La señora directora, que aparte que cobraba, traficaba con los niños. Pregunte dónde está, en casa presidencial también, abrazada, cobijada por esos actos delictivos y agasajeada, porque cada vez que cometen un acto de corrupción, allá lo van a meter a casa presidencial. Y todos esos actos de corrupción se han venido haciendo un cúmulo, que claro, por eso es que no trajeron la Sisi, porque aparte que se arroparon con un pacto de impunidad, salvando a los de cuello blanco, a toda la familia y a los amigos más cercanos, pues se recetaron un pacto de impunidad. Y aquí donde uno dice, ¿dónde están las promesas de campañas cumplidas? Ninguna. Dijo que iba a traer la Sisi, no la trajo, dijo que iba a vender el avión presidencial y ahora salen con la excusa que es que Juan Orlando lo vendió caro y ellos lo quieren vender barato. Entonces, ellos buscan excusas tras excusas por la incapacidad de no poder gobernar ni darle solución a los problemas estructurales del país. Pero está bien, pero ahora se le suma una más, el tema del chequesol. Es un video de una diputada actual y una candidata a diputada del Partido Libre del departamento de Copán, que hacía pillerías, hacía piñatas con el dinero de Cedesol. Y claramente lo dice, que ese dinero lo utilizó en cheques de 100 en 100 a su personal de confianza para que se lo entregara a su Partido Libre, para que él mismo lo utilizara para campaña de Rixi Ramona Moncada, esa mujer que siempre que habla se da golpes de pecho de pureza, y más allá de eso, no afrenta la realidad, porque ella también tiene deudas pendientes con la justicia. Pero bueno, como es tan sagaz el Partido Libertad y Refundación, que estaba viendo cómo le estaba golpeando el tema del chequesol, que solo es el inicio de la maneja, y aparte el tema de Corium, que ya también lo traía arrastrando, son especialistas y mandaron a Marlon Ochoa, su mandadero, a que crearon una crisis sin necesidad. ¿Por qué sin necesidad? Porque los 3 consejeros venían trabajando en un calendario electoral que se lo dieron a conocer al pueblo hondureño. Y dijeron el 30 de noviembre son las elecciones generales. A partir del 9 de marzo y todo lo sucedido, se trabajó en ese calendario de 139 hitos que deberían venir cumpliendo rigurosamente. ¿Se empezaba a cumplir? Sí. El 24 de mayo, se reunieron en pleno y aprobaron el artículo 279 en unanimidad, que es la verificación de los lineamientos para la divulgación de los datos preliminares. Es cierto, ahí lo tienen en una acta que está a la vista del pueblo hondureño, donde los 3 consejeros por unanimidad lo aprobaron. En la siguiente reunión del 15 de junio,
donde se ganó por mayoría, se estaban dando exactamente los pliegos de condiciones que iban a llevar los datos técnicos del TREP. Ahí no se ocupa unanimidad, ahí se ocupa la votación y se votó por mayoría, pero ahí ya no le gustó al Partido Libertad y Refundación porque tenía que apagarle el fuego que lo que traía Cedesol y lo trajo el Consejo Nacional Electoral, poniendo así en riesgo las elecciones. Sorpresivamente, la promulgación o la divulgación o la versión de Ana Paola, que a todos nos cae como un balde de agua fría, no porque estaba al lado correcto de la historia, estaba al lado apegado a la legalidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque en ningún momento se le indicó a ella operar con dos o hacer un consenso con dos. Si ustedes se fijan y hacen una evaluación de las acciones que venía haciendo el abogado José López Osorio, que es la que preside, estaba agotando la vía administrativa. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público accionara conforme al agotamiento de la vía administrativa. ¿Y qué significa eso? Se convoca a las sesiones de pleno. Si uno no puede, se le llama al primer suplente. Sí. Si el primer suplente no puede, se le llama al segundo. Veníamos en cadena haciendo las acciones pertinentes legalmente inscritas en la normativa vigente. Pero sorpresivamente, de la noche a la mañana cambia de parecer. Ella que ya estuvo en el Consejo Nacional pasado, ella que ya tuvo esa expertise en estos tiempos y en estas crisis, es la primera que abandona el barco cuando la patria lo necesita. Sí, y esto me intriga en un montón de cosas, y de hecho, de toda su comparecencia ahorita, yo tengo 1.000.000 de preguntas, pero sin duda alguna tenemos que avanzar en la misma temática principal, y también aclararle a la población hondureña cómo es que se están dando todas estas cosas, cómo trabajan en el hemiciclo legislativo. Creo que el pueblo realmente merece saber eso, aunque uno como investigador se da cuenta, pero el pueblo hondureño no lo hace. Lo que nos trae aquí esta mañana es el llamado de las iglesias de Honduras y cómo debería comportarse la clase política ante ello. Hemos escuchado un sector que abiertamente dice que se van a presentar con sus pancartas de su partido político. Hay otro sector que dice abiertamente no, nosotros vamos a tener otra marcha, va a ser otra fecha y va a ser banderas de Honduras, o sea, y eso lo dijo Narrias Fura. Y hoy hay otro sector que guarda silencio y calla. Entonces, para comentarle a la población hondureña, ese es el tema también central de la entrevista. Y voy a darle continuidad a su comparecencia que usted ha hecho. Bueno, el artículo 279, antes de entrar al tema, se aprobó con unanimidad. Ana Paola Jol ahora da ese golpe de sorpresa, poniendo a disposición su cargo, ¿verdad? Porque aún no ha renunciado. Para el bien de Honduras o para el bien del proceso electoral, ¿debería Ana Paola Jol continuar en su cargo o presentar su renuncia inmediata ante el Congreso Nacional? Es que es bien complejo el tema, porque por un lado uno puede decir, bueno, si ella se queda, ¿cuál va a ser la postura de ella ante las decisiones que se puedan tomar en pro de fortalecer el proceso democrático? ¿Va a recular en la decisión ya tomada por unanimidad? ¿Le van a torcer el brazo y se va a ir a sentar para responder a los intereses de la familia Zelaya o de un partido en particular? Hay muchas preguntas en el ambiente, muchas preguntas que como oposición nos hacemos. Sí. ¿Cuál va a ser la postura de Ana Paola? ¿Va a acompañar a Cosette o la va a volver a dejar sola? ¿Se va a plegar al partido oficialista nuevamente? Entonces, hay muchas cosas que surgen. Recuerde que el año, en las elecciones pasadas, a ella le tocaba presidir también las elecciones y por una cuestión de enfermedad o parece que tuvo un problema emocional, ella salió corriendo y quien quedó presidiendo las elecciones fue Rixi Ramona Moncada. Entonces... o sea que el escenario se repite. Pareciera que la escena se repite. En las mismas condiciones, ya casi para ella tomar posesión, pues sí nos sorprende. Creeríamos que no es una constante en ella, porque pensábamos que a pesar de que ella estaba repitiendo y se le hizo muchos señalamientos y cuestionamientos en su nombramiento nuevamente, pues creíamos que iba a dar el ancho. Como mujer, se lo digo, respetuosa de eso, una mujer que la ha defendido desde el inicio,
contra los ataques de su partido, del partido oficialista, de todos lados. Hemos estado ahí al pie de la bandera y sí, claro que nos decepciona porque pensábamos que era una mujer que tenía principios y convicciones bien fundamentadas y bien arraigadas. Lamentablemente, vuelvo y le repito, ignoro totalmente qué fue lo que la hizo cambiar de opinión. Nosotros respetamos, ¿sabe? Porque nosotros siempre hemos dicho, y la coherencia de nosotros es, lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo. En ningún momento a ellas, claro, en ningún momento a ellas se le había pedido sesionar con dos. Lo que estábamos diciendo es, ya hay un precedente, ya se usó en estas mismas circunstancias. Usted estuvo presente en esas mismas circunstancias cuando el consejero Kelvin Aguirre del Partido Nacional en las elecciones pasadas no quiso asistir, el suplente tampoco, el otro tampoco. ¿Qué hizo ella? Nosotros esperábamos que de parte de ella, en su expertise, ella fuera la que presentara la solución y no fuera el problema. Entonces, sí hay una decepción y obviamente muchas dudas al entorno de la decisión que tome. Si se queda, si se va, también nos genera muchas dudas y consultas y más preocupación. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la pelota le vuelve al Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, entonces Marlon Ochoa puede integrar el pleno y una suplente. Ya sabemos que los suplentes y Marlon Ochoa caminan en la misma dirección y bajo el mismo mando y alineamiento, que es de la familia Zelaya. Ellos no se mueven porque ellos son mandaderos de la familia Zelaya si ellos no le dicen lo contrario. Entonces, puede ser que el Consejo Nacional Electoral opere con dos propietarios y un suplente, solo que un propietario y un suplente serían apegados a la familia Zelaya, siguiendo directrices y haciendo todo al 2-1, como lo hicieron en las internas. Y por el otro lado, en la cancha en el Congreso Nacional, que entonces también habría que ver si Manuel Zelaya Rosales le da la autorización a Luis Redondo para que abra el Congreso Nacional, porque usted lo acaba de decir, el pueblo hondureño a veces no sabe el funcionamiento del Poder Legislativo, y es que el que se apropió de la institución del del Congreso Nacional de la República, quien tiene las llaves del edificio, quien ordena a los guardias de seguridad permitirle entrada o no, es Luis Redondo el que administra el Congreso Nacional, porque es lo único que sabe y lo hace muy mal, así como lo hace dirigir el Congreso Nacional. Vendría la pelota aquí al Congreso Nacional, le tocaría conocer de la renuncia, saber si se le acepta el pleno y en automático pues nombrar a la persona que va a sustituirla. Pero como ya sabemos cómo opera y venimos viendo cómo reacciona, Libertad y Refundación no va a querer sustituirlo de forma inmediata. Le va a querer dar la ley de la ventaja a Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que quieren, dilatarlo o servirlo de moneda de cambio. ¿Quieres tener tu representante en el Consejo Nacional Electoral? Le dice al Partido Liberal, pero a cambio me das la presidencia para que Marlon Ochoa presida las elecciones generales. Que eso es, creería yo que por ahí va el síntoma y lo que acontece, porque no se ha quedado con eso Libertad y Refundación. Consulto, para aceptar la renuncia de Ana Paola Holt, de la consejera Ana Paola Holt, se necesitan 86 votos y para sustituirla, o sea, primero habría que aceptar la renuncia, luego sustituirla, se necesitan otra vez los 86 votos. ¿Podría acaso llegar a conseguir los 86 votos para aprobar la renuncia, pero podrían no conseguir los votos para no sustituirla? Así es correctísimo. Recuerde que ellos son los más beneficiados a no tener un contrapeso ahí en el Consejo Nacional Electoral. Automáticamente, entonces, en septiembre, ¿quién sería el presidente? Bueno, mire, si aplicamos la lógica jurídica en el tema de aquí, seguiría José López Osorio. Okay. Pero, sin embargo, pues de nada sirve. ¿Por qué? Porque se incorpora Marlon Ochoa como propietario y la suplente o cualquiera de los dos suplentes que son de Luis Redondo. Y ya sabemos cómo operaron, ya salieron ellos en casi cadena nacional diciendo que no se iban a presentar, que no iban a acudir al llamado de COSET, porque ya le dijeron a ellos, la línea se los dado y hay que dejarlo como precedente, porque el Ministerio Público ha callado ante tal acción atroz que boicotea el proceso electoral. ¿Por qué se lo digo? Porque en ningún momento la convocatoria ha sido ilegal. La convocatoria la hace la presidenta y le dice claramente que le manda la agenda y va a ser bajo ese precepto. En ningún momento le dice a usted que va a ser para hacer un quórum, ¿no? Para hacer una línea de trabajo y posteriormente hacer consenso. Pero le voy a decir algo, es que
la narrativa que se ha vendido es que si hacemos coros, validamos. No, es que ya está validado. Marlon Ochoa ya tomó, ya hizo lo que tenía que hacer, ya aprobó los lineamientos y ya se sometió a votación los pliegos, que esa es la parte que hay que dejarle en la realidad del imaginario colectivo del pueblo hondureño, que lea. El 279 dice que el Consejo Nacional Electoral validará o dará los lineamientos para la divulgación. Eso se aprobó en unanimidad en 24 de mayo. Ahí está el acta. Ahí están los datos técnicos. El 14 de junio lo que se aprobó fueron los pliegos de condiciones. Eso es totalmente diferente. Y los pliegos de condiciones no le dicen a usted que tiene que ser por unanimidad. Los lineamientos sí, los que ya fueron abordados. Pero ellos están vendiendo la idea de que a él no se le dijo desde cuando usted ve que él es una santa paloma, si él es el hombre más sagaz que tiene el Rixi Ramón Moncada y que por eso lo anda moviendo las piezas del ajedrez, moviéndolo de tablero en tablero. Porque si recuerda, Marlon Ochoa empezó como director de la SARC, saltó a la Secretaría de Finanzas y luego al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es el perro de garra de Rixi Ramón Moncada, el hombre más sagaz que tiene Libertad y Refundación y que sabe que le va a hacer los mandados porque es un hombre que se mola sola. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos visto que no puede vender la narrativa de que le jugaron la vuelta, de que él no estuvo de acuerdo. Sí, claro que estuvo de acuerdo. Yo por eso le invito al pueblo hondureño que no me crea a mí, que lea toda la acta que está publicada en el Consejo Nacional Electoral, donde Marlon Ochoa, en unanimidad con Ana Paola y Cosette, tomaron la decisión tal como lo establece el artículo 279. Bueno. Esto es lo que se vive entonces a lo interno y la gente tiene que entender que esto es grave, esto es delicado en el sentido que cómo esto vino a sucumbir las próximas elecciones generales de este año, porque se miraba que todo iba encaminado con normalidad. Ahora luego surge esto y genera la incertidumbre y la gente de por sí. Cuando todo estaba normal, la gente decía, irán a haber elecciones, ¿será que no? Ahora me imagino que la gente está asustadísima porque aparte que no entienden cómo es que va a funcionar o cómo debería funcionar, ahora se confunden más con este tipo de acciones. Mire, hay que reconocer que Libertad y Refundación tiene bien colocada su narrativa y siempre le viene a jugar con la inteligencia del pueblo hondureño, pero estoy casi segura que el pueblo hondureño no es chabacán ni penco, ¿verdad? Entiende muy bien de la situación y sabe que no es lo mismo el sistema que hoy tenemos en el Consejo Nacional Electoral del 2013-2017. En el 2013 y en 2017 no teníamos TRED, no teníamos biométrico. Significa que hemos tenido avances significativos en la actualización de los sistemas electorales. No le pueden meter al pueblo hondureño, ni el pueblo hondureño puede dejarse engañar que en el 2017 se repite la historia. Es falso, completamente falso. ¿Por qué? Porque se han comprado sistemas, se han comprado biométricos, se ha llevado el proceso. Miren, en el 2021 se le hicieron reformas a la ley electoral precisamente. ¿Por qué? Porque todos los sistemas a nivel mundial se van cambiando, todos los procesos electorales van obteniendo mejora continua y esa mejora continua se basa en las observaciones nacionales e internacionales de los informes que producen la observancia de los procesos y en qué mejorar, cosa que siempre hay que darle gracias a las observaciones. Y eso también lo dice la Unión Europea, lo dice la OEA, lo dicen informes del CNA que sirvieron de observantes, de ACJ, de CESPA, un montón de organizaciones nacionales e internacionales que hicieron sus observaciones en cuanto al proceso. ¿Y qué le dice? Que había que hacer una trazabilidad de los datos, también lo dice la ley. ¿Y cuál es la trazabilidad de los datos? Es la verificación, que no se lo dejen solo al sistema, porque en el 2021, ¿qué es lo que sucedía? Que el sistema se quedaba únicamente que cuando usted terminaba el proceso de las elecciones, las juntas receptoras de votos llenaban su acta, los 3 partidos políticos que participaron firmaban el acta que le da validez a la misma, después se iban al escáner, escaneaban el acta y en automático se iba a divulgación. Y si usted me pregunta en este momento y por las lecciones aprendidas en el 2021 que su servidora participó, habían unas actas que el lector no leyó completamente en la parte de diputación. Y también había
actas que no leía en su totalidad. Tenía 40 y solo me pusieron 4. Tenía 60 y solo me pusieron 0. Okay. Entonces, eso como afectada, obviamente me tocó hacer a mí la verificación, o sea, yo de afectada. Entonces, ¿dónde queda la certeza y la garantía del Consejo Nacional Electoral que le debe dar al pueblo hondureño y a los que van a elección de cargo de elección popular el servicio que presta, que es garantizar que llegue el voto y que se haga la lectura correcta? Entonces, a eso le tienen miedo. Entonces, claro, como no hubo verificación en el 2021 y no hubo la auditoría, que también lo indica la ley, entonces hemos dicho y se ha comprobado que Libertad y Refundación, si bien es cierto, ganó, pero no ganó con 1.700.000. Entonces, ellos no se quieren ver al descubierto y por eso no quieren la validación que le dicen ellos intromisión humana, que no es introducción humana, es únicamente verificar que el acta que usted tiene físicamente en la pantalla sea la misma que leyó. Y ojo con esto, la intervención humana se da en la mesa de la Junta Receptora de Voto, porque en el 2021 se aprobó también y por unanimidad, y ahí también lleva responsabilidad Marlon Ochoa, que cuando usted hace la lectura de la acta, la mete en automático el ICR, el escáner, hace una lectura de los datos, que los traduce a Excel. Y usted perfectamente puede modificar los datos desde la mesa. Entonces le han mentido al pueblo hondureño. Nosotros lo que queremos es que ese dato que se toca en la mesa, cuando el escáner da, sea validado en el Consejo Nacional Electoral que le corresponde. Que le corresponde es cuando usted va a comprar un equipo de sonido, se lo prueban en la sala de venta. Pero cuando ya lo trae usted a la casa, verifica que está malo, entonces mejor primero que se lo verifiquen en la sala de venta y luego usted ya lo trae a su casa. Pero estos no quieren que se verifique en la sala de venta, sino más bien una vez que ya tiene usted encima todo para salir de forma temprana a dar los resultados y decir que Rixi ya ganó, porque es la única manera que pueden salir y dejar en el imaginario colectivo que Rixi ya ganó y que le hicieron fraude, porque eso es lo que vienen anunciando. Es bastante delicado todo eso que estamos hablando. Actualmente diputada y actual candidata designada presidencial por el Partido Nacional de Honduras, María Antonieta Mejía, que está con nosotros esta mañana, donde estamos cortando la tela poco a poco para llegar a una solución final de lo que está pasando en la clase política hondureña. Y esto me ha llamado mucho la atención de la Junta Receptora de Votos, la transmisión de resultados, la intervención humana. Yo considero que no hay intervención humana más grande que la Junta Receptora de Votos. Creo que esa es la intervención humana más grande que puede haber. Ya la mecanización sería cuestión de, usted dice que se vio afectada. Un ejemplo, si tenía 100 votos en esa acta y el acta solo le leyó 10, el acta solo le leyó 10, usted perdió ahí 90 votos. En una sola acta nada más. Entonces, considero yo que si que si la verificación humana es solo para ver la computadora, ver el acta y decir, ok, la computadora me tira 200 votos, voy a ver si eso es lo que está en el acta. Ah, no, pero en el acta solo hice 20. Bueno, se le quitan esos 180 votos y ya estuvo. Pero así mismo puede llegar a la computadora el acta ya adulterada. También podría, entonces creo que podría ser una lucha de dos, pero creo que sí es importante esta verificación humana. Eso por una parte. Por otra, sí, pues lo dice una persona que fue directamente afectada pues por esto. O sea, no se lo contaron, no lo leyó, sino que ella dice que vio cuando un acta solo le leyó 4 votos y en realidad eran 40. Entonces, creo que es bastante interesante llegar a un punto de encuentro con esto. Yo quiero profundizar en el Partido Nacional antes de pasar al siguiente tema, abogada. Y es que ya vimos el escándalo que hay dentro del Partido Liberal. Ya vimos el escándalo que hay a lo interno de Libre. ¿Cómo está el Partido Nacional actualmente a lo interno? Pues está bastante fortalecido, robustecido, muy contenta. Más bien, al contrario, la unidad se fortalece en el Partido Nacional. Nuestro candidato anda recorriendo el país a nivel nacional, municipio por municipio, para que nadie le cuente cómo están las cosas y nadie lo engañe de cómo está la realidad de los municipios, cómo está la realidad de las carreteras, cómo está el tema de la infraestructura en su totalidad
agua, luz y infraestructura, para ver realmente cuál va a ser la postura de Papi. Lo ha dicho claramente en el tema de su visión de país. Es como él fue alcalde 2 veces, ya conoce el tema municipal a perfección y sabe que a través de su experiencia lo va a poder extender a los 298 municipios. Mire, yo sí quiero hacer una pausa antes de seguir cómo está el Partido Nacional. Lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral sí se puede remediar siempre y cuando Libertad y Refundación desee participar del Consejo Nacional Electoral. Que se vaya a reunión tal como lo establece la ley. Dentro de las funciones de Marlon Ochoa está incorporarse al Consejo Nacional Electoral, y si tiene problemas en cuanto a las decisiones que se tome ahí, entonces que haga su voto razonado. Así funcionan las democracias y así funcionan los órganos colegiados. Cuando usted no está de acuerdo en algo, porque cree que golpea los intereses, simple y sencillamente vota en contra y razona su voto, tal como la ley lo establece. No es a través de imposición, porque aquí tiene que hacerse lo que yo diga y porque aquí mi partido tiene que prevalecer porque es el que tengo en el gobierno y aquí no me importa las mayorías, sino que importa lo que yo diga. Ese es el comportamiento actual de Marlon Ochoa, al cual nosotros sí le llamamos poderosamente la atención al Ministerio Público. ¿Por qué se pliega al partido de gobierno cuando en sus discursos de conferencia sale diciendo otras cosas, que le va a traer justicia al pueblo, pero no está siendo objetivo? No está midiendo con la misma vara, amedrenta a las consejeras, pero no amedrenta al consejero, más bien lo chinea. Entonces yo creo, y lo consiente, yo creo que ahí hay que decirle al pueblo hondureño quién está al lado correcto de la historia. Por ese lado es importante decirle que sí tiene solución en el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que ahora lo quieren llevar al campo político. Nunca tuvo que haberse llevado al campo político. Únicamente es llamar a la cordura a Marlon Ochoa a que cumpla con sus funciones y si no puede él, mejor que renuncie, porque lo que está haciendo es obstruyendo y saboteando el proceso electoral. Que si en un Estado de Derecho, en un país donde realmente se respete la institucionalidad y existiese un verdadero Estado de Derecho, ya estuviera preso él y los suplentes, igual que Luis Redondo en su momento. Pero aquí, que Dios nos ampare porque la justicia definitivamente, y he de reconocer que también parte de esa debilidad institucional la tenemos los políticos. Por ese lado. Por ese otro lado, también ya en meramente temas de partido, nosotros estamos muy bien. Al contrario del Partido Liberal y el Partido Libre, nosotros no tenemos diferencia, las planillas están bien argumentadas, fueron votadas con el favor del pueblo nacionalista, tuvimos contendientes fuertes como lo es Jorgito Zelaya, Martínez Lozano y doña Ana García, una contienda fuerte. Ustedes vieron realmente cómo salió el partido, los números no engañan y esto es a pesar del sabotaje que hicieron el 9 de marzo, donde las Fuerzas Armadas pues, hicieron su peor papel de la historia. Y en ese caso, pues mire, aún así, a pesar de las vicisitudes, estuvimos al frente, somos el partido más fuerte en cuanto a votaciones se trata. Así que seguimos trabajando nuevamente, ¿para qué? Para lograr ese voto de confianza, ser esa opción al pueblo hondureño, decirle que también queremos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El partido se ha venido renovando, el partido se ha venido llenando de caras nuevas, con una nueva reformas a sus estatutos. En cuanto a Comité Central también se ha renovado en su totalidad y yo creo que vamos avanzando muy bien como partido. Y este único partido es el que le va a dar el descanso al pueblo hondureño para fortalecer la democracia, porque es el único que ha sido coherente, es el único que ha estado al pie de la bandera, es el único que le ha dicho al pueblo hondureño, aquí estamos presentes y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros hemos venido ya calentando motores, el pueblo nacionalista y el mismo pueblo afuera nos dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a salir a las calles? ¿Cuándo vamos a sentir otra vez el gigante azul que despierta muchas emociones al verlo en la calle? ¿Sabe por qué? Porque la calle no le pertenece a Libertad y Refundación. La calle le pertenece al pueblo y el pueblo está diversificado entre católicos, evangélicos y ahí esos de libre que le hacen a
a todo, al ateísmo, a la hechicería, a toda esa parte mala, pero también hay hombres y mujeres de valor, hombres y hondureños que sí quieren la paz y la tranquilidad en las familias hondureñas, ya no quieren odio, ya no quieren inseguridad, quieren retomar los principios democráticos, pero sobre todo los principios y valores que como familia hondureña nos han unido siempre, y esto de Libertad y Refundación en 3 años y medio lo han destruido. Bueno, ahora bien, ya que estamos tocando ese tema, la marcha que convoca la Iglesia Católica Evangélica de Honduras es un acto totalmente sin precedentes y lo hacen por la democracia del país, pidiendo un proceso electoral transparente, que se acabe la incertidumbre. Y convoca el pastor Gerardo Irías, el presidente de la Confraternidad Evangélica, junto al monseñor Vicente Nacher, quien es presidente de la Conferencia Episcopal. Creo que como analista y como pueblo al mismo tiempo, porque yo le voy a decir algo a la ciudadanía, el hecho que yo esté aquí moderando este programa no me quita mi ciudadanía hondureña, no me quita la opción de que yo opine lo que yo sienta o quiera. Sin embargo, cuidadosamente o sigilosamente y prudentemente lo tenemos que hacer desde un punto neutro. Pero a mí me fascina la idea de la confraternidad evangélica junto a la Iglesia Católica, que es el hecho de unirse, porque más allá de una marcha, es un mensaje de una restauración hondureña. Eso es lo que yo lo veo así, pero no sé cómo lo mira usted, diputada Antonieta Mejía. ¿Qué opinión le merece a usted y al Partido Nacional la convocatoria que hacen las iglesias de Honduras? Pues mire, yo creo que así como pensamos los buenos hondureños, congeniamos también con el pensamiento suyo. El hecho que la iglesia evangélica y la iglesia católica, que ha habido o ha existido en el imaginario colectivo, que las iglesias no se llevan porque uno adora a un Dios y a otro Dios, eso se diluye con esto. Ellos nos están dando la mayor representación, ellos nos están dando el mejor mensaje. Las iglesias también tienen un solo Dios y tienen un solo mandato, de ir y predicar el evangelio, de ir y hablarle de la palabra de Dios como buenos samaritanos, como Dios lo hizo, sin ver a quién. Hoy la iglesia nos está dando un buen ejemplo y tiene la autoridad moral para hacerlo a los políticos. Sin embargo, yo sí le puedo decir algo. Hay gente arruinada, hay gente que lo ha dicho públicamente que no le tiene temor a Dios, y cuando la gente no le tiene temor a Dios, Satanás obra en ellos, usted, y la maldad sí existe. Si no, no hubiéramos tanto inseguridad y tanto feminicidio, ni tuviéramos tanto odio en el corazón de los hondureños, si la maldad no existiera. Pero hoy por hoy lo que podemos ver y confirmar es que Libertad y Refundación no tiene alma. Habla del pueblo y se sirve del pueblo, pero le da un estoque final al pueblo porque no respeta al pueblo. Entonces, hoy por hoy, la iglesia alabamos y felicitamos la iniciativa, respetamos su autoridad que las inviste a ambas, y en este sentido nosotros como políticos particularmente y personalmente lo hemos dicho, lo he dicho en mis redes sociales, lo reitero aquí también en su medio, de que María Antonieta no va a asistir, aunque yo soy católica. Entonces no va a asistir, pero por respeto a mis autoridades, donde nos dicen no participar de la misma para que la misma no sea manchada, para que el pueblo hondureño despierte y haga conciencia de que el 30 de noviembre tenemos que ir sí o sí a las elecciones y que tenemos que hacer un voto consciente. Yo soy la primera en hacerme a un lado si quiero darle esa certeza y esa seguridad al pueblo hondureño. Yo creo que todos los políticos que somos conscientes, que somos temerosos de Dios, que tenemos arraigados nuestras convicciones y nuestros principios, definitivamente que vamos a hacernos a un lado. Ahora, el necio, oiga bien, hasta la misma Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia lo sacrifica. Entonces, ahí tiene usted la versión. El Partido Nacional y el Partido Liberal han sido sabios en su entendimiento, han acatado la disposición, pero el necio la destruye. El necio quiere hacer de él, el necio quiere ir con sus consignas políticas. ¿Para qué? Para imponerse nuevamente. No hay respeto al pueblo hondureño, no hay respeto a nuestra cultura, no hay respeto a nuestro credo, y desde ahí nos faltan a los derechos constitucionales que la Constitución nos da como ciudadanos. Hay un sector que aparentemente mandó a hacer camisetas específicas y lo publican en sus redes sociales, donde aseguran que van a asistir a la caminata
y lo harán vistiendo de esta manera. Listos pues, nos vemos en la movilización, dice Gilberto Ríos Munguía. Cristianos en resistencia. Oremos contra los fraudes, oremos contra los golpes de Estado, oremos contra los religiosos que se pegan a la corrupción y al narcotráfico. Yo lo entiendo así, que se vestirán con esta camisa y se presentarán a la movilización. Aquí dice, listos, pues nos vemos en la movilización. No sé qué opinión. Eso lo dijo el Grillo. Aquí está en su cuenta de X. Pues yo le voy a decir una cosa, si ustedes buscan en la historia de las publicaciones de Gilberto Ríos, él lo ha dicho que él es ateo. De una persona que no cree en la religión, no sé qué tendrá que ir así. Entonces, eso son incoherencias, mire. Realmente dicen una cosa y hacen otra, pero así han venido funcionando en 3 años y medio. Dicen una cosa, prometieron una cosa y están haciendo otra. Entonces, el pueblo hondureño, que lo hagan y que el pueblo hondureño mira con sus propios ojos quién realmente es el malo de la película, quién es el que realmente se sirvió de esto. Ahora bien, no se puede jugar con las religiones del pueblo hondureño. Eso merece respeto. Y solo con el hecho de publicar ese tipo de actuaciones, de que sí vamos a ir aunque no vayan, desde ahí le faltan el respeto no solo a la iglesia, sino que el pueblo que tiene su credo bien formado. Bueno, sí, a mí me llamó la atención y quería saber su opinión desde la perspectiva política, porque pues Gilberto también está dentro de la política, pues solo que desde un sector de oficialismo actualmente y en el pasado de oposición. ¿Cómo debe comportar? Bueno, ya me dijo usted, ¿verdad? Sabiamente se está comportando el Partido Liberal, el Partido Nacional y un sector del Partido Libertad y Refundación que también se mantiene neutro a esa postura. Creo que hay un sector específico que insiste en ir a la marcha, pero hay un sector de Libre que dice no hay que ir, no hay que atender esta marcha, pero al final tienen que seguir un llamado dentro del partido que si se les convoca tendrán que hacerlo. ¿Cómo comportarse como clase política ante esta marcha? Entiendo que Nasri Asfura convocó a otra marcha, pero es totalmente aparte. Desconozco, no sé si usted nos puede ampliar un poco sobre esta movilización que tiene otra fecha y por supuesto no con banderas del Partido Nacional, si no me equivoco también. ¿Cómo debe comportarse la clase política en general ante el llamado que hace la Iglesia? Y si nos puede ampliar sobre esta movilización que convocó Papi a la Orden. Bueno, respetuosos de la movilización que va a hacer la Iglesia Católica y Evangélica y Católica, para que no se molesten en el orden. Nosotros somos respetuosos de ello y nosotros hemos dicho claramente, y lo ha hecho el candidato y muchos de los candidatos de cargo de elección popular, atendiendo en la instrucción de las iglesias, no participaremos de la misma, pero sin embargo invitamos a todos los feligreses, a toda nuestra militancia que comulga con una religión y otra, a que participen de la misma. Yo creo que como parte del pueblo no se le puede negar la participación. Por el otro lado, nosotros hemos venido haciendo un calentamiento de motores a partir de que cuando miramos a los colectivos de Libertad y Refundación impidiendo la entrada a los oferentes, saboteando desde la observancia de todo el mundo y Raimundo y sin hacer nada, nos despertó, nos sacudió. ¿Cómo es posible que un colectivo armado, un colectivo del partido oficialista haya intentado sabotear el proceso electoral a vista y paciencia de fuerzas del orden, a vista y paciencia del Ministerio Público? Y nadie hizo nada. Entonces, en ese sentido, creo que como hondureños y como oposición somos llamados a pelear por la defensa y la promoción de los principios democráticos. Como hondureños, somos llamados a velar porque se garantice el proceso electoral y se cumpla con el calendario. Somos los hondureños los llamados a pelear por las libertades, porque no queremos ser una Cuba, no queremos ser una Venezuela y no queremos ser una Nicaragua, que dicho sea de paso, ellos celebran entre sus compinches y como dice el dicho, quien con lobos anda, aullar aprende, o dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos caminan con Libertad y Refundación camina con Nicaragua. ¿Acaso Nicaragua es un país democrático que respeta los derechos humanos y los credos de la gente? No, expulsa incluso a sus connacionales. Mire Venezuela. ¿Acaso Venezuela existe un régimen democrático que le vela por los derechos humanos y que trae progreso y desarrollo a pesar de que Venezuela es un país altamente productivo en petróleo y debería ser uno de los países más ricos del mundo?
Sí, pero no tiene tampoco esa garantía. El pueblo migra y mire cuántos venezolanos hay aquí, mire cuántos venezolanos hay a lo largo del mundo, porque saben que no viven en condiciones dignas, tienen que ir a buscar a la basura para poder sostenerse ellos y su familia. Y eso no lo digo yo, váyase a Cuba y mire Cuba en qué estado está, todavía vive en el siglo pasado. Entonces, eso es lo que quieren para Honduras, porque la misma candidata dice que admira a Cuba, que se quedó en el pasado y sigue viviendo el pasado, no avanza. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos es una ideología trasnochada, fracasada, que quiere venirse a imponer. Entonces, los que somos conscientes, los ciudadanos que hemos visto, que hemos crecido en esta tierra, en este país que nos ha dado mucho, no lo podemos abandonar hoy por hoy. Por eso el Partido Nacional ha venido calentando motores y hemos hecho algunos plantones en el Consejo Nacional Electoral a raíz de que Libertad y Refundación a través de sus colectivos impidió su llegada. Nosotros veníamos acuerpando al Consejo Nacional Electoral para evitar también que ellos se tomen y al contrario respaldarlos, ser nosotros los guardianes y garantes de que se vaya a cumplir con el calendario electoral. Sin embargo, hay que dejarlo claro, aquí la crisis la ha generado Libertad y Refundación y la familia Zelaya a lo interno con Marlon Ochoa y a lo externo con sus colectivos. Entonces, a lo interno tenemos una gran consejera que preside el Consejo Nacional Electoral y que se ha plantado y se va a mantener fuerte, robusta, cuando tenga el partido siempre atrás, sosteniéndola, y a un pueblo hondureño que la respalda. Y afuera va a tener todo un pueblo, y en eso vamos a encabezar el Partido Nacional. Entonces nosotros, atendiendo también el llamado de nuestra militancia, de salir a las calles, a manifestarnos, a pelearlo por Honduras, por Honduras. Hoy solo es Honduras la que nos interesa. Papi ha pedido el voto, que salgan a votar masivamente, no está diciendo vayan masivamente y voten por mí. Mire qué hombre más sabio. Él sabe que ahorita el peligro es Honduras y él está dispuesto a pelear por Honduras, independientemente del partido, y que él está diciendo al pueblo hondureño: salgan masivamente a votar. Quedarse en casa no es una opción, quedarse callado tampoco es opción. Salgan a hacer un voto consciente, voten, voten, para que no permee las ideologías trasnochadas, y obviamente hay que decirlo, con un foro de Sao Paulo que está financiando también estas campañas de odio, de desacreditación, de crisis y de caos. Eso es lo que ha traído Libertad y Refundación al pueblo hondureño. 3 años de caos, 3 años de crisis, 3 años de odio, 3 años de hacer las cosas mal. Al final solo tenían envidia, no querían gobernar con el pueblo y para el pueblo. Es interesante, conversando con diferentes personalidades políticas, al final terminan también llegando a esa conclusión de la situación de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, y lo terminan relacionando con el país, lo cual me da a entender que según el análisis de la clase política es que eventualmente Honduras podría llevar ese rumbo en caso de perder la transparencia y la institucionalidad. No voy a decir en caso de que Libre continúe en el poder, no. Ya puede gobernar el Partido Nacional, ya puede gobernar el Partido Liberal, pero si se pierden todos estos valores fundamentales, como la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, claro que sí puede ocurrir con cualquiera de los partidos políticos que estén en el gobierno. Abogada, el tiempo es corto, el tiempo apremia. Yo tengo 1.000.000 de preguntas por hacerle, ya que hablamos una hipérbole de esta manera. Sin embargo, voy a tratar de ser puntual. Y es que no podemos dejar por fuera a nuestros hondureños en el extranjero. No podemos dejar por fuera a los hondureños en Estados Unidos. Y es que me da envidia saber que a los haitianos le extendieron el TPS hasta enero del 2026. Bueno, no recuerdo si hasta enero, pero sí hasta el 2026. Y Honduras nada todavía. De llegar el Partido Nacional al poder otra vez, usted como designada presidencial con su intercesión y Narrias Fura como presidente, ¿de qué manera podrían velar por nuestros hondureños para que tengan un beneficio migratorio en Estados Unidos? Bueno, hay que recordarle al pueblo hondureño por qué no se renovó el TPS. Hay unos cobardes, incautos, también no es incautos, porque son más cobardes, porque les encanta la excusa y escudarse
en el pasado y en las personas para no asumir la responsabilidad que conllevan. El gobierno de la República, a través del Poder Ejecutivo, es el que se encarga de las relaciones internacionales, no el Congreso Nacional. Quien lleva las relaciones diplomáticas es la Presidencia de la República a través de la Cancillería. Quien tiene que hacer todas las diligencias oportunas para manejar de la mejor manera las relaciones comerciales y diplomáticas se llama Canciller de la República, que es puesto por la Presidenta de la República, quien tiene los lineamientos exclusivos para poder conllevar de la mejor manera las relaciones. Esto significa que hemos venido 3 años, 6 meses, en cuanto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos han sido bastante tensas, porque recuerden ustedes a Laura Dow, que estaba de embajadora. Imagínense, estaba de embajadora y la trataban de animal, la insultaban cada vez que ella se pronunciaba en algún tema político, donde llamaba la cordura a los políticos, le llamaban injerencista, le hablaban, descalificaban, y obviamente esas relaciones se empiezan a tensar porque ningún partido, ningún país en su sano juicio le permitirían que amedrenten o griten o amenacen a sus conciudadanos. Creo que cualquier país velaría por las garantías del mismo. Y sabiendo que es una relación diplomática que debe de llevarse diplomáticamente bien, el gobierno de la refundación a través de la Presidenta de la República, pues ustedes han visto que en las plataformas internacionales nunca abogó por los hondureños. Jamás le importó el pueblo hondureño. Siempre decía, perdón, quítenle las sanciones a Nicaragua, Venezuela, Cuba. Ella miraba por todos menos por su país y su pueblo. Y esas son parte de los daños colaterales que hoy por hoy en la política de Trump pues se establece de que, sí, mira, no quisiste buenas relaciones conmigo, lo que hiciste es amenazarme, andar pidiendo en los diferentes campos internacionales que velemos por Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues ahí te va el vuelto de por qué amenazar a Donald Trump en su inicio. ¿Se acuerda usted el 1 de enero de este año que la presidenta salió con un discurso y dijo amenazando a Estados Unidos con quitarle la base Palmerola, y todavía teníamos el tema de la extradición que, dicho sea de paso, se vence en enero de este año? Entonces, todo eso, cúmulo de situaciones y acciones, obviamente Estados Unidos en su geopolítica lo analiza, y ahí es donde dice realmente no conviene. Aparte que Xiomara Castro vendió su programa Hermano Retorna a Casa, y que le dijo a la secretaria recientemente que vino, que estaba preparado el país para recibir a todos sus conciudadanos que los deporten. Eso le iba a preguntar yo. Eso es, porque entonces, ¿por qué a cuenta de que sale la secretaria de Seguridad y dice Honduras es el tercer país estable para recibir a los migrantes? Porque bajo el programa que presenta Xiomara Castro dice, Honduras ya puede recibir a todos los migrantes que ustedes me puedan mandar, porque les voy a dar a un bonito de 2,000 lempiras y les voy a engañar con que van a venir a crear sus empresas en un país inseguro jurídicamente e inseguro ciudadanamente. Y todo el mundo ha visto pues que inversiones no ha venido, la economía es un desastre acá. Y hoy por hoy el pueblo hondureño paga las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, es una consecuencia. Como partido lo hemos planteado como fórmula presidencial en la cual estoy sumada con Papi a la Orden. Hemos hablado mucho de cómo reanudar las relaciones, mejorar las relaciones con el Departamento de Estado y Estados Unidos, para que en primera instancia pues nos devuelvan al embajador y nos revuelvan el crédito como país, que tenemos derecho a tener un embajador y no una encargada de negocio, porque hasta en eso tiene que fijarse el pueblo hondureño, que nosotros nos mandaron una encargada de negocio. Con eso le dice todo usted, no nos están viendo bien. Entonces, primero, también abogar porque nos manden una embajadora y nos devuelvan el crédito como país. Segundo, y no menos importante también, paralelamente, que nos ayude a que renueven el TPS. ¿Para qué? Para seguir favoreciendo y buscarle alternativas para poder, ya que estos ciudadanos que han tenido más de 10 años, ya casi toda una vida, se han ido desde pequeños, aquí han dejado este país que no le ha brindado las oportunidades y han tenido una mejor calidad de vida. Para ellos va a ser un retroceso, sino más bien buscarle cómo ayudarles a través de las relaciones diplomáticas, que obviamente tendremos que hacer un arduo camino, porque esto nos lo ha dejado muy empiedrado.
Muy bien, abogada y diputada María Antonieta Mejía, muchísimas gracias. Creo que el mensaje es bastante claro. Tenemos 30 segundos para una valoración final. Le agradecería que pueda hacerlo. Y por otra parte, sé que no hay nada más valioso para un ser humano ocupado que el tiempo. Por eso yo le agradezco a usted por darnos, a nosotros como Noticiero CN, una hora de ese valioso tiempo. Sabemos que su agenda de lunes a domingo pasa bastante apretada. Tenemos 30 segundos para una valoración final. No, agradecerle al pueblo hondureño y decirle que despierte, que nosotros sí queremos elecciones, nosotros no le estamos apostando a los malos errores del pasado o a las malas acciones del pasado, más bien al contrario, creo que hemos aprendido y hemos caminado del lado del pueblo y estamos del lado correcto de la historia. Con la bendición de Dios y el pueblo hondureño, haremos que todo lo humanamente posible, pelearemos en las calles si es necesario para que se lleven a cabo las elecciones y garantizarle al pueblo hondureño esa alternancia del poder, ya que las instituciones no la quedan a deber, entonces solo el pueblo salva al pueblo. Gracias a usted por la invitación, quedo muy atenta, saludos al pueblo sanpedrano y a todos los que nos escuchan a nivel nacional, siempre es un placer darle los puntos de vista desde la oposición y que Dios bendiga a Honduras. Muchísimas gracias, abogada y diputada María Antonieta Mejía. Hemos llegado al final de una emisión de Noticiero CN con la candidata designada presidencial. Usted puede encontrar esta entrevista en Facebook Live y por supuesto los videos cortos. Hasta aquí nuestro programa, mañana a la misma hora, 7 de la mañana, solo por Campus Televisión. Un fuerte abrazo y que estén bien.